Cuando nosotros analizamos los impactos ambientales de las distintas energías y tecnologías, siempre hay que mirar los sistemas completos. Hola, yo soy Francisca Jalil, soy académica del área de energía de la Universidad Adolfo Ibáñez, soy ingeniera civil mecánica de profesión y hice un doctorado en modelamiento de sistemas de energía en Imperial College London en Londres, Inglaterra. El hidrógeno es un elemento que es bastante común en la Tierra, pero que no se encuentra en su estado puro, que sería como H2. Entonces lo tenemos que producir y eso puede ser mediante, desde la producción a partir de combustibles fósiles, que en el fondo uno separaría los carbonos de los hidrógenos, o mediante un proceso que es la electrólisis del agua. Entonces, cuando yo tomo una molécula de agua, que es H2O, lo que puedo hacer es utilizar un electrolizador, que es un equipo que yo en el fondo conecto a la corriente eléctrica, o sea, utiliza electricidad y con esa energía separa la molécula de agua en H2, que es este hidrógeno, y oxígeno. Si es que esa electricidad que yo utilicé para el electrolizador es producida por energías renovables, como por ejemplo electricidad solar o energía eólica, entonces a eso yo le llamo hidrógeno verde porque en el fondo lo produje a partir de energía renovable y tiene muy pocas emisiones de carbono asociadas a su producción. La ventaja del hidrógeno como energético diría primordialmente que tiene que ver con el almacenamiento. En el fondo la electricidad, si es que nosotros generamos electricidad, la tenemos que consumir en el mismo momento que la generamos, o bueno, o la podemos almacenar como baterías, pero ese almacenamiento no se puede hacer a tan gran escala. En cambio, si nosotros, por ejemplo, utilizamos electricidad y generamos hidrógeno, ese hidrógeno es más fácilmente almacenable y lo podemos utilizar después o para generar electricidad en momentos en que la necesitemos o para abastecer otras demandas, como por ejemplo las demandas térmicas o en los sectores de transporte, etc. Actualmente yo estoy trabajando en cómo podemos producir este hidrógeno verde, dónde lo podemos producir y cuáles serían las cadenas de suministro más óptimas. Entonces, ¿a qué me refiero con óptimas? Me refiero a que sean eficientes en términos de costo, pero también en términos de impactos ambientales. ¿Y a qué me refiero con cadenas de suministro? Es en el fondo no solamente la producción del hidrógeno, sino también su transporte, su compresión, su purificación y hasta las demandas de uso final. Hay como 3 usos que podría identificar que tendería a pensar que al 2050 harían factible el uso del hidrógeno. El primero es justamente para uso en ciudades, para las demandas térmicas de calefacción o agua caliente, en las ciudades que ya tienen redes de gas incorporadas, porque en el fondo hay una inversión que ya está hecha, que es la red de distribución de gas y por lo tanto eso haría tal vez factible el uso del hidrógeno y la investigación que está actualmente andando tiene que ver con cuáles son los equipos, entonces cómo cambiamos los equipos, por ejemplo, los calefons de gas natural a calefons de hidrógeno. Otro uso es justamente para el transporte de carga. Siempre hablamos de electromovilidad y de las baterías eléctricas y de los autos eléctricos, pero el tema es que si es que uno quiere hacer, por ejemplo, transporte de carga que es con mucha carga o con largas distancias, el tamaño de las baterías, si es que quisiésemos tener autos eléctricos o camiones eléctricos, sería muy grande. Entonces el hidrógeno, como es un gas almacenable y compresible, puede servir para abastecer este tipo de demandas de transporte. Por ejemplo, en la minería ya hay algunos proyectos que están utilizando estos camiones mineros con usos de hidrógeno o transporte potencialmente, por ejemplo, en los barcos de carga o camiones de carga y potencialmente se puede utilizar también en ciertos procesos industriales en donde o la electricidad no puede proveer esas demandas o incluso necesitamos hidrocarburos. Entonces, si es que uno tiene un hidrógeno, lo que puede hacer es después acoplarle un carbono y generar otra cosa que se llaman combustibles sintéticos que pueden ser utilizados en procesos industriales.
El dónde se usa y en qué sectores finalmente no depende solamente de los costos y de todo eso, también hay muchos temas que son culturales. Por ejemplo, en Chile se utiliza mucho la leña, entonces no necesariamente es que vamos a estar con ciudades llenas de hidrógeno, porque igual tienen que ver otros temas como por ejemplo los costos de los energéticos y los factores sociales asociados a los usos de los energéticos. Pero lo que sí yo creo es que va a haber un desarrollo importante en el sector industrial con los usos del hidrógeno. Puede que hayan también algunos usos residenciales y el impacto, si es que se produce sustentablemente, puede ser interesante en términos de la descarbonización del sistema. Pero también hay que tener mucho ojo porque sustentablemente no significa solamente reducir las emisiones de carbono, también hay que ver cómo es la huella del agua, si es que hay que usar, o sea, efectivamente hay que usar mucha agua para producir este hidrógeno y se está viendo, por ejemplo, la posibilidad de desalar agua del mar, entonces, ¿qué impactos ambientales tiene eso? Entonces es un poco como, esto podría ser una solución en conjunto con otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado de hacer una producción sustentable para que no nos traiga problemas en el futuro.